Bienvenidos compañeros y profesora, el día de hoy les hablaremos acerca del origen de las especies, el capítulo 8 que se centra principalmente en los instintos. Nuestro grupo se conforma por los integrantes mostrados en la pantalla y los expositores serán mi persona Guadalupe Sánchez y mi compañero Agustín Pineda. Instinto versus costumbre. Los instintos son comparables con los hábitos, pero se diferencian de estos por el origen. Federico Cuber y algunos de los metafísicos antiguos han comparado el instinto con la costumbre. Esta comparación da una noción exacta de la condición mental bajo la cual se realiza un acto instintivo, pero no necesariamente de su origen. Las costumbres fácilmente llegan a asociarse con otras costumbres, con ciertos periodos de tiempo y con ciertos estados del cuerpo. Una vez adquiridas, muchas veces permanecen constantes durante toda la vida. Podrían señalarse otros varios puntos de semejanza entre los instintos y la costumbre, pero ningún instinto complejo ha podido producirse mediante selección natural, si no es por la acumulación lenta y gradual de numerosas variaciones ligeras pero útiles. Por ejemplo, el instinto migratorio en las aves. Lo que Darwin intenta explicar con esto es que el origen del instinto se basa en algo hereditario versus las costumbres que se basa en algo adquirido mediante hábitos. Cambios hereditarios de costumbres o instintos en los animales domésticos. La posibilidad y aún la probabilidad de variaciones hereditarias de instinto en estado natural queda confirmada considerando brevemente algunos casos de animales domésticos. De este modo podemos ver el papel que la costumbre y la selección de las llamadas variaciones espontáneas han representado en la modificación de las facultades mentales de los animales domésticos. En los gatos, por ejemplo, algunos se ponen a cazar ratones y se sabe que estas tendencias son hereditarias, al igual que en algunas razas de perros que también cazan liebres o algunos otros animales. Los instintos domésticos, como podemos llamarlos, son ciertamente mucho menos fijos que los naturales, pero sobre ellos ha actuado una selección mucho menos rigurosa y se han transmitido durante un periodo incomparablemente más corto en condiciones de vida menos fijas. Podemos concluir con esto que en estado doméstico se han adquirido muchos nuevos instintos y se han perdido muchos otros. Instinto esclavista. Este notable instinto fue descubierto por primera vez en la Formica polyergies, una hormiga que fue observada por Pierre Huber. Esta hormiga depende en absoluto de sus esclavas. Sin su ayuda, la especie se extinguiría seguramente en un solo año. Las hembras y los machos fecundados no hacen trabajo de ninguna clase y las obreras o hembras estériles, aunque sumamente energéticas y valerosas, al apresar las esclavas no hacen ningún otro trabajo. Son incapaces de construir sus propios nidos y de alimentar sus propias larvas. Cuando un nido viejo resulta incómodo y tienen que emigrar, son las esclavas las que determinan la emigración y las que llevan positivamente en sus mandíbulas a sus amas. Con esto se puede concluir que la selección natural pudo aumentar y modificar el instinto, suponiendo siempre que todas las modificaciones fuesen útiles para la especie, hasta que se formó una especie de hormiga que depende tan adyacente de sus esclavas como la fórmica. Instintos en las abejas y su arquitectura. Bueno, Darwin planteó una analogía interesante sobre los instintos desarrollados en seres vivos y la forma en cómo fueron adquiridos por obra de la selección natural. ¿Qué hizo? Lo que hizo fue comparar dos especies de abeja, como pueden ver aquí, la abeja común, que es la que todos conocemos, y la melipona, que es otra especie. Relacionó la arquitectura de sus panales, ya que ambas tenían una forma distintiva de crear sus celdas, como pueden ver, una tiene unas celdas mucho más circulares y la otra tiene una forma mucho más hexagonal. Lo que sucede es que en la naturaleza la forma hexagonal que son hechas por las abejas comunes son consideradas como una perfección arquitectónica lograda por la selección natural, ya que gracias a estas formas las abejas podrían ahorrar espacio y cera a la hora de crear sus panales. Entonces Darwin pensó en un caso hipotético.
Si se modificaba ligeramente los instintos de la melipona, esta desarrollaría la misma capacidad de crear celdas perfectamente geométricas como la abeja común. El detalle aquí es que ya de por sí la melipona tiene esta capacidad de calcular la distancia, pero aún así sus celdas son muy distintas a la de la abeja común. O sea, vamos a ver, si una especie desarrolla un instinto por selección natural, esta no necesariamente debe ser compleja, sino una modificación simple que con el paso del tiempo se acumulará y se volverá distintiva en una especie. Selección natural en hormigas obreras. Una de las características de las hormigas obreras es que son multifacéticas. Desde la recolección, la búsqueda de alimentos, construcción y mantenimiento del nido, cuidado de las crías, incluso en la defensa del nido, es evidente que están repletas de instintos que la proveen de comportamientos para su subsistencia y la subsistencia de la colonia. Pero entonces, ¿cómo se transmiten sus genes a sus descendientes si las hormigas obreras son infértiles? Lo que sucede aquí es que las hormigas obreras, al ser multifacéticas, contribuyen a la subsistencia y el éxito de la colonia en su conjunto, y como resultado, las futuras generaciones de hormigas nacerán en un entorno donde las características y comportamientos que promueven la supervivencia y el bienestar de la colonia tienen más probabilidades de ser transmitidos y heredados. Y como último punto vamos a hablar sobre el instinto heredado. Charles Darwin quiso demostrar la validez de la selección natural con un mecanismo de cambios en las especies. Se basó en el estudio de hormigas cazadoras y las diferencias de tamaño que observó en ejemplares de un mismo nido. Ahora, imaginemos que en un nido de hormigas cazadoras, los padres han fecundado a individuos de diferentes tamaños, algunos grandes, otros pequeños, otros son de tamaños intermedios, y como resultado de esta variabilidad en el tamaño de los padres, las crías también heredan esta variabilidad en el tamaño. Darwin propuso tres alternativas para explicar cómo esta variabilidad de tamaños podría llevar a la predominancia de un tipo de población en particular. La primera es si los padres normalmente han fecundado hormigas grandes, es probable que las crías tiendan a ser grandes, y con el tiempo la mayoría de las hormigas en la población serán grandes. La segunda es si los padres han fecundado hormigas pequeñas, es probable que las crías sean pequeñas, y en este caso la mayoría de las hormigas en la población serán pequeñas. Y la tercera es si los padres han fecundado a hormigas de diferentes tamaños, incluyendo algunas que son intermedias. Entonces podríamos tener una población con una gama de tamaños. Sin embargo, con el tiempo las hormigas que son más grandes o que son más pequeñas pueden ser más eficientes en la búsqueda de alimentos o en otros aspectos de su vida, lo que llevará a la predominancia de un tipo particular de hormiga en la población. Es decir, ilustró cómo la variabilidad en las características heredadas puede dar lugar a la selección natural. Aquellas hormigas con características que les permitan tener un mejor desarrollo en su entorno tendrán más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo esas características a las generaciones futuras. Y con el tiempo esto puede conducir a cambios significativos en una población, incluso si esos cambios ocurren de manera gradual. Como conclusión, la relación entre instinto y costumbre en la evolución animal es compleja. Los instintos, que son comportamientos innatos que los animales poseen desde el nacimiento, a menudo se desarrollan y modifican a lo largo de las generaciones debido a cambios hereditarios, lo que puede dar lugar a comportamientos instintivos que se asemejen a costumbres. Por decir un ejemplo, los animales domésticos, como los perros, han transformado sus instintos de caza en comportamientos de búsqueda de juguetes debido a la influencia humana. Las abejas ilustran cómo la arquitectura de las colmenas, que es un comportamiento instintivo, se ha perfeccionado a lo largo de la evolución para servir a la colonia, y cómo las hormigas obreras, por otro lado, desarrollan su papel en la colonia bajo la influencia del entorno y la selección natural, lo que da lugar a notables diferencias en su estructura y comportamiento entre castas. Darwin investigó cómo los comportamientos hereditarios y el tamaño de las hormigas cazadoras pueden influir en la estructura de sus sociedades. En conjunto, toda esta dinámica revela la interacción que hay entre lo innato y lo heredado en la evolución de las especies animales.